El sonido seco de su mano aún resonaba en mi mejilla cuando la vela del pastel seguía encendida. Lo primero que pensé fue que todos lo habían visto. Mis nietos, mi yerno, los vecinos que vinieron de visita. El silencio fue tan espeso que parecía que nadie respiraba. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el llanto de mi nieta más pequeña, que no entendía lo que acababa de pasar. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Ramón Herrera, tengo 76 años, y si mis manos tiemblan hoy al escribir esto, no es por la edad, es por la memoria de ese instante. Ese instante en que mi hija, la niña que cargué en brazos y arrullé hasta dormirse tantas noches, me levantó la mano frente a todos, en el día de mi cumpleaños. ¿El motivo? Aparentemente, un comentario mío durante la comida encendió algo que venía acumulando hace años. Pero lo que se rompió ese día fue mucho más profundo que una conversación incómoda. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal y dejes en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Porque lo que voy a contar a continuación no es solo sobre una bofetada. Es sobre orgullo, dolor y una lección que cambió mi manera de ver la vida para siempre. Y te lo prometo, el final de esta historia te va a dejar sin palabras. Todo comenzó horas antes, cuando preparábamos la mesa en el patio trasero. Yo siempre fui un hombre sencillo. No me gusta el alboroto ni las grandes celebraciones, pero mis nietos insistieron en decorarlo todo con globos, guirnaldas y hasta una pancarta que decía: «Feliz 76, abuelo Ramón». Me conmovió. No te voy a mentir. Mi hija, Clara, llegó casi una hora tarde, como siempre, acompañada de su esposo, trajeado, serio como de costumbre, y sus hijos, mis nietos mayores, con el celular en la mano, sin saludar a nadie. Clara estaba hermosa, como siempre. Siempre fue la más parecida a su madre, Dios la tenga en paz. «Perdón por la demora, papá», dijo, dándome un beso frío en la mejilla. El tráfico estaba terrible. Asentí con una sonrisa. Aprendí hace tiempo que discutir con Clara era como gritar al viento. Inútil. Durante la comida, intenté romper el hielo. Conté una anécdota de cuando ella era pequeña, de cómo una vez, con solo 5 años, intentó cocinarme una torta de barro en el jardín. Todos se rieron, menos ella. «Papá, tenés que contar siempre las mismas historias», dijo entre dientes. No respondí. A veces el silencio es la única defensa de los viejos. La tarde siguió, entre risas forzadas y miradas cruzadas. Yo observaba a mis nietos correr, jugar con los globos, y por un momento me sentí feliz. Pero algo se notaba en el aire, una tensión invisible, como si algo estuviera por explotar. Fue el momento de cantar el feliz cumpleaños. Me ofrecieron cortar el pastel, y yo, como de costumbre, hice un brindis. Breve, sencillo. Solo quiero agradecer a quienes están aquí, aunque no estén todos los que quisiera. Y decir que, aunque uno comete errores como padre, siempre lo hace con amor. Fue ahí, esa frase, como si hubiese pulsado el botón rojo sin saberlo. Clara dejó el plato, se puso de pie. Otra vez con eso, con el discursito de que todo lo hiciste por amor. Todos se quedaron helados. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Porque amor no es control. No es decidir por otros. No es hacernos sentir que te debemos la vida. Intenté hablar. Solo dije: «Clara, por favor, no es el momento». Y entonces lo hizo. Su mano voló rápido, como un látigo. El golpe no dolió tanto en la piel como en el alma. Sentí la humillación, la vergüenza, el peso de todos esos años en los que intenté ser un buen padre, a mi manera. Con errores, sí, pero siempre con el corazón en la mano. Ella salió corriendo. Su esposo detrás. Nadie supo qué decirme. Uno de mis nietos me abrazó. Otro desvió la mirada. Pero ahí no terminó la historia. Lo que hice después, nadie lo vio venir. Porque no fue un grito, ni una revancha. Fue algo mucho más profundo. Algo que me costó días, semanas y una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Si estás sintiendo algo en el pecho mientras escuchas esto, quiero pedirte que te quedes.
porque lo más fuerte aún está por venir. Y te prometo que, cuando lleguemos al final, vas a entender por qué hice lo que hice. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero el zumbido en mi cabeza no me dejó cerrar los ojos. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, abrí y cerré las ventanas buscando aire fresco, pero lo único que encontré fue el eco de esa tarde. El eco del golpe, el eco del silencio de todos. En mi vida me han pasado muchas cosas. Vi a mi padre morir en una cama de hospital sin que pudiera despedirse de mí. Trabajé 38 años como carpintero y más de una vez me explotaron. Vi cómo la mujer que amé se fue apagando día a día por un cáncer que ni los médicos supieron explicar bien. Pero nada me había dolido tanto como esa mano levantada por mi propia hija. Esa noche pensé en muchas cosas, desde reclamos que nunca dije, hasta palabras que me tragué por orgullo. Me pregunté si había sido tan mal padre como ella insinuaba. Si mi forma de criarla, con disciplina, con valores, con ciertos límites, había sido equivocada. ¿O es que ahora todo eso ya no se valora? Recordé cuando Clara era pequeña. Tenía los ojos llenos de curiosidad y ese carácter fuerte que heredó de su madre. A los 7 años me enfrentó por primera vez. No quería ponerse el vestido que su madre le había comprado para una fiesta. «No soy una muñeca», me gritó. Y ahí estaba yo, 69 años después, sintiendo que esa misma niña ahora me veía como un enemigo. La mañana siguiente fue aún más silenciosa que la noche. Mis nietos ya no estaban. El patio seguía decorado, como si burlara mi dolor con esos globos flacos y esa pancarta torcida que decía Feliz 76. Me senté frente al café, solo, y supe que algo tenía que cambiar. Pero no iba a buscar venganza. No iba a rebajarme al mismo nivel de orgullo que nos había llevado a ese punto. Iba a hacer algo más difícil. Hablar. Sí, hablar. Pero no como esos discursos de padre que ella odiaba. No, iba a escribirle una carta. De mi puño y letra. Con cada palabra pensada, medida, sincera. Sin acusaciones. Solo verdad. Pasé casi toda la semana escribiéndola. No era fácil. Cada vez que ponía querida hija, mis manos temblaban. Pero me obligué a continuar. Porque necesitaba que ella supiera quién era yo. Y por qué hice todo lo que hice. Le conté cómo me sentí cuando la sostuve por primera vez en el hospital, todo envuelta en mantas, como un regalo frágil del cielo. Le recordé cómo vendí mi moto para pagarle su primer año de universidad, sin que ella lo supiera. Le confesé que lloré, en silencio, el día que se casó, no por tristeza, sino porque sabía que desde ese momento ya no sería mi nena. Le expliqué que, aunque a veces fui duro, fue porque me aterraba el mundo allá afuera. Y prefería que me odiara por ponerle límites, a que sufriera por no tenerlos. Y al final, le dije lo más difícil. El día de mi cumpleaños, tu golpe no fue solo en la cara, fue en el corazón. Pero te perdono, hija, porque prefiero perder el orgullo que perderte a ti. Doblé la carta con cuidado. La guardé en un sobre, sin remitente, y la dejé en la reja de su casa, un domingo bien temprano. Toqué el timbre y me fui sin mirar atrás. Ese día fue distinto. Respiré más liviano. Había hecho lo que tenía que hacer, no para que ella cambiara, sino para que yo pudiera dormir en paz. Pasaron 2 días, luego 3, una semana, y nada, ningún mensaje, ninguna llamada, ni una palabra, hasta que el siguiente sábado, cerca de las 7 de la tarde, sonó el timbre de mi casa. Me asomé por la ventana, y ahí estaba, Clara, con los ojos rojos, el pelo desordenado, y un sobre arrugado en la mano. ¿Puedo pasar?, dijo, sin levantar mucho la voz. No dije nada, solo me corrí para dejarla entrar. Se quedó parada en el medio del comedor. Miró las fotos colgadas en la pared, las mismas que ella ayudó a colgar hace más de 15 años. Una de ellas era de su graduación. Yo abrazándola con el diploma en la mano. «Leí tu carta», dijo finalmente. 5 veces. Tragué saliva. No sabía qué decir. «No tenías que perdonarme», continuó. Era yo quien tenía que pedirte perdón. Y no solo por lo del cumpleaños. Por todos estos años de distancia. De reproches. De cosas que nunca entendí hasta ahora. Me miró a los ojos. Y vi en los suyos algo que hacía años no veía. Ternura. «¿Me hiciste llorar, papá?» Como no lloraba desde que murió mamá. Entonces se acercó. Me tomó la mano. Y con voz quebrada, dijo: «Perdón. Por todo». Fue ahí donde supe que había valido la pena. No levantar la voz,
no devolver el golpe, sino abrir el corazón. Pero lo más fuerte aún estaba por pasar, porque esa visita no era solo para pedirme perdón. Ella venía con una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me temblaron las piernas cuando la escuché decir: «Hay algo más que tengo que contarte». El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era un silencio tenso. Era uno espeso, como cuando uno sabe que está por escuchar algo que puede cambiarlo todo. Clara no soltaba mi mano. La apretaba con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera a desvanecer con lo que estaba por decir. «Papá, estoy enferma». Así, directo, sin vueltas, sin adornos. Sentí un zumbido en los oídos. Por un momento pensé que había escuchado mal, que tal vez se refería a una gripe, a un dolor de espalda, algo pasajero. Pero no, su mirada lo decía todo. Me encontraron algo hace unos meses. No dije nada porque pensé que no era grave. Pero los últimos estudios no salieron bien. No pude hablar. Me quedé congelado, como si de pronto volviera a tener 30 años y me dijeran que mi esposa tenía cáncer. La misma sensación. El mismo frío que se mete en los huesos. «¿Qué es lo que tenés?», pregunté finalmente, con un hilo de voz. «Es una masa en el pecho. Un tumor. Aún no saben si es benigno o no. Pero por el tamaño, ya tienen que intervenir». Mi hija, mi Clara, la misma que me había lastimado con una bofetada una semana antes, ahora me miraba con los ojos húmedos, pidiéndome consuelo. Y yo, su viejo, no tenía idea de cómo reaccionar. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?». Ella bajó la mirada, porque pensé que no te importaba, que ya no te tenía, que solo quedaba este señor serio, cerrado, que me juzgaba cada vez que hablaba. Eso fue como otro golpe, pero distinto, más hondo. «Clara, yo nunca dejé de ser tu papá. Tal vez no fui el mejor. Tal vez fui duro, sí. Pero siempre estuve. Aunque no me lo pidieras. Siempre estuve». Ella asintió en silencio. Y por fin, se quebró. Lloró, como una niña, como aquella vez que se cayó de la bicicleta con 8 años y se raspó las 2 rodillas. Como cuando se peleó con su mejor amiga en la adolescencia y se encerró en su cuarto 2 días. Lloró y yo la abracé. La abracé fuerte, con los ojos cerrados, como si eso pudiera borrar todo lo que nos habíamos dicho y hecho en los últimos años. «No quiero morirme, papá», susurró. «No vas a morirte. Y no vas a estar sola en esto. Te lo prometo». Ese día, mi casa volvió a tener vida. Nos sentamos en la cocina, calenté un poco de café, y hablamos por horas. De su enfermedad, de sus miedos, de los tratamientos. Pero también hablamos de nosotros. De cómo nos alejamos. De los años que dejamos pasar por orgullo. De todas las veces que quisimos llamarnos, y no lo hicimos. Yo también me equivoqué, le dije. Y no solo con vos. Conmigo mismo. Me encerré en una idea de padre que creía correcta, pero nunca te pregunté qué necesitabas realmente de mí. Solo te necesitaba a vos, papá. Sin discursos, sin expectativas. Solo a vos. Me prometió que me mantendría informado de todo, que esta vez no iba a esconderse. Y yo le prometí que iba a estar ahí, en cada consulta, en cada análisis, en cada noche de miedo. Durante las semanas siguientes, la acompañé al hospital. Conocí a su oncólogo. Escuché palabras que me eran familiares pero dolorosas. Biopsia, metástasis, radioterapia, pronóstico reservado. Todo eso me golpeaba como una campana en la cabeza, recordándome a su madre. Pero Clara era fuerte. Y yo también. La relación entre nosotros empezó a transformarse. Los silencios incómodos se volvieron espacios de complicidad. Los cafés se llenaron de charlas. Las miradas ya no eran de juicio, sino de cuidado. Me pidió que le contara otra vez aquella historia de la torta de barro que tanto le molestaba. Esta vez se rió. Como hacía años no lo hacía. Un día, mientras salíamos del hospital, me dijo: «¿Sabes una cosa, papá? Ese golpe que te di fue más contra mí que contra vos, porque sentí que me perdí a mí misma en todo lo que había guardado tanto tiempo. Pero gracias a eso, estoy recuperando lo que más valoro». «¿Y qué es?». «A vos». Me quedé callado. A veces el amor no necesita palabras, solo presencia. Sin embargo, la batalla no había terminado. El médico nos dio una fecha. Operación en 2 semanas. Riesgo medio, pero necesario. Esa noche, cuando me fui a dormir, recé. Como hacía mucho no lo hacía. No pedí milagros. Solo pedí tiempo. Tiempo para cuidar de ella.
Tiempo para decirle lo que no dije. Tiempo para reparar. Pero lo que pasó en el hospital, el día de la cirugía, cambió todo. No solo para mí, para toda la familia. Y fue ahí cuando entendí que la vida, a veces, te obliga a tocar fondo, para que puedas volver a mirar hacia arriba. El quirófano tenía un silencio aterrador. Solo se escuchaban pasos apurados de enfermeros, portazos de camillas y ese pitido agudo de las máquinas monitoreando signos vitales. Me senté en la sala de espera, con las manos entrelazadas, mirando fijo la pared. El reloj parecía no moverse. Clara ya estaba adentro. Llevábamos horas allí. Su esposo, Martín, estaba sentado a unos metros, mirando el suelo. Nunca habíamos tenido una relación muy cercana, pero ese día, sin hablar, compartimos la misma angustia. Mis nietos más grandes se habían quedado con una tía. El más pequeño me había dibujado un «Papá cuida a mamá» en una hoja antes de salir de casa. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa como un amuleto. Una enfermera pasó y nos miró con esa expresión neutra que tienen todos en los hospitales, como si ocultaran bajo el rostro la tragedia o el alivio. No sabíamos nada. Pero voy a contarte lo que pasó justo antes de que Clara entrara al quirófano. La noche anterior, se quedó en casa. No quiso estar sola. Cenamos los dos en silencio, y después se sentó en la mecedora de su madre en el rincón del living. Tenía una manta sobre las piernas y una taza de té que no bebió. «¿Y si no salgo bien de esto, papá?» «No digas eso», le respondí, aunque también tenía ese mismo miedo. «No, en serio. Hay una posibilidad, lo sabes. Y si llegara a pasar, no quiero irme sin dejarte algo». Se levantó y fue hasta su bolso. Sacó un cuaderno pequeño, de tapas rojas gastadas. Me lo puso en las manos. «¿Qué es esto?» «Mi diario, de los últimos años, donde escribí todo lo que nunca te dije. Sobre mamá, sobre vos, sobre lo que me costó crecer siendo como soy». Me quedé helado. Léelo solo si algún día sentís que me estás perdiendo. O si querés entender por qué me alejé. No ahora, no hoy. Lo apreté contra el pecho. No sabía si estaba listo para leer esas páginas, pero tampoco sabía si iba a tener otra oportunidad. Volviendo a la sala de espera, las horas seguían pasando. Y nada. Me levanté varias veces, caminé por los pasillos, pregunté en recepción, pero nadie tenía respuestas concretas. Solo la operación sigue en curso. A las 3:30, finalmente, apareció el cirujano. Un hombre bajo, calvo, con el rostro tenso. Me acerqué como pude. «Doctor, ¿usted es el padre?» Asentí con la cabeza, sintiendo que el corazón me latía hasta en las sienes. La cirugía fue compleja. Había una invasión mayor de lo esperado. Tuvimos que extender el procedimiento. El suelo se movió bajo mis pies. Me sostuve de una columna. «¿Pero está bien?» El doctor respiró hondo. «Estable. Reaccionó bien a la anestesia. Pero las próximas 48 horas son clave. Hay riesgo. No quiero mentirle. Pero también hay esperanza». Lloré. No disimulé. Ya no tenía fuerzas para fingir fortaleza. Horas después, pude entrar a verla. Estaba pálida, conectada a varios tubos, con el rostro sereno pero débil. Me acerqué, tomé su mano y le susurré. «Estoy acá, hija, como prometí, y no me voy a mover». Clara abrió los ojos apenas un poco, pero sonrió. Una sonrisa casi imperceptible, pero suficiente. Los días siguientes fueron una montaña rusa. A veces mejoraba. Otras tenía fiebre. El miedo era constante. Dormía en una silla, comía poco y me la pasaba rezando. Una mañana, al volver del baño, la encontré sentada, débil pero despierta. «Papá», me dijo, «¿recuerdas cuando me enseñaste a andar en bici?» «Claro», sonreí. «Me dijiste, si te caes, yo te levanto. Pero primero vas a intentarlo sola». «¿Y lo hiciste?», le respondí. «Ahora me siento igual. Me estoy cayendo, pero sé que me vas a levantar. Siempre, hija, siempre». A los 10 días le dieron el alta. Volvimos a casa en silencio, pero con el corazón un poco más liviano. Esa noche, cuando ella dormía en el cuarto de invitados, me senté en la cocina con el cuaderno rojo en la mano. Lo abrí. Las primeras páginas me partieron el alma. «Querido papá, no sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirlo. A veces siento que no me ves, que no me escuchas, que no te interesa quién soy fuera de tus expectativas». Cada palabra era una punzada.
pero también una revelación. Hablaba de cómo se sintió invisible tras la muerte de mamá, de cómo cada decisión suya parecía decepcionarme, de cómo necesitaba un abrazo, no un consejo, de cómo el dolor se le convirtió en rabia y la rabia en distancia. Leí durante horas. Lloré como pocas veces en mi vida. Y entendí que no basta con estar. Hay que escuchar, acompañar, abrazar sin condiciones. Al día siguiente, al despertar, le preparé el desayuno. Y en la bandeja le dejé una nota. Leí cada palabra. Y ahora si te veo, hija, te escucho, y te abrazo con todo lo que soy. Gracias por mostrarme el camino. Ella bajó las escaleras con los ojos brillosos. Me abrazó, largo, apretado, sin palabras. Y por primera vez en muchos años, sentí que volvía a ser su papá. Pero la vida aún tenía una última sorpresa. Una que ninguno de los dos imaginaba. Y que pondría a prueba todo lo que habíamos reconstruido. Clara estaba mejorando. Lentamente, pero con pasos firmes. Ya podía subir las escaleras sin ayuda, preparar su propio desayuno, incluso salir al jardín y sentarse a leer bajo la sombra del limonero que planté el día que ella nació. Habíamos recuperado algo que creíamos perdido para siempre, el vínculo. Y no era un vínculo idealizado, perfecto, de padre e hija de película. No, era real, con silencios, con miradas, con disculpas no dichas, pero sentidas. Nos habíamos reencontrado no por casualidad, sino por el dolor. Y eso, aunque suene extraño, también es un regalo. Pero la vida, como dije antes, a veces espera que uno respire aliviado, para sacudirte una vez más. Una tarde, después de un chequeo de rutina, Clara volvió a casa con el ceño fruncido. No hablaba. Se sentó en la mesa, dejó la cartera a un costado y se quedó mirando su taza de té como si fuera un pozo sin fondo. ¿Todo bien?, le pregunté, acercándome. Tardó unos segundos en responder. Estoy embarazada, papá. Me quedé de piedra. Literalmente. Sentí que la sangre me bajaba de golpe. ¿Cómo? Sí. Estoy embarazada. 2 meses. No supe si sonreír, llorar o desmayarme. Pero, con la operación, con todo lo que venís pasando. ¿Es seguro? Ella bajó la mirada. Eso es lo que nadie sabe. Es un embarazo de riesgo. Muy riesgoso. Me lo dijeron hoy. Hay posibilidades de que el tratamiento afecte al bebé o de que el embarazo complique mi recuperación. Silencio. Otra vez. ¿Y qué vas a hacer? Ella me miró. Y por primera vez vi algo que no había visto en todo ese tiempo. Miedo. No del físico. Miedo del alma. Miedo a decidir. Miedo a vivir y a perderlo todo. No lo sé, papá. Una parte de mí quiere tenerlo. Es una vida. Es un milagro, después de todo esto. Pero otra parte tiene miedo. De no estar lista. De no sobrevivir al parto. De dejar a mis hijos sin madre. Me acerqué, le tomé la mano. Y esta vez, no como padre, sino como hombre. Como ser humano que conoce el abismo. Clara, la vida es eso. Elegir entre el miedo y la fe. Entre lo posible y lo deseado. Nadie tiene la respuesta correcta. Ni los médicos, ni yo. Solo tu corazón. Ella asintió en silencio. Nos quedamos así largo rato, hasta que los pájaros empezaron a cantar afuera y entendimos que el día se nos había ido sin darnos cuenta. Pasaron los días. Consultas médicas, más estudios, opiniones divididas. Su esposo, Martín, quería que priorizara su salud. Los médicos también. Pero Clara no hablaba. Hasta que un día, durante desayuno, me lo dijo. Voy a tenerlo. No la cuestioné. No la abracé. Solo le dije. Entonces vamos a hacerlo juntos. Desde ese momento, cada semana fue una mezcla de esperanza y tensión. El embarazo avanzaba lento, con muchas complicaciones. Clara debía estar en reposo absoluto. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a sus otros hijos, le preparaba sus jugos verdes aunque odiara el sabor. La cuidaba como si fuera de cristal, pero sabiendo que por dentro era de hierro. Una noche, a los 6 meses de embarazo, la escuché llorar en su cuarto. Entré sin golpear. Estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. ¿Tengo miedo, papá? Mucho miedo. Lo sé, hija, pero estamos acá. Todos. Y este bebé viene a cerrar algo. Viene a enseñarnos algo. ¿Qué cosa? Que aún hay vida, incluso después del dolor más grande. Ella me abrazó. Y fue ese tipo de abrazo que dice, no me sueltes.
Cuando se cumplieron los 8 meses, todo se precipitó. Una mañana, Clara empezó a sentir contracciones fuertes. Llamamos a la ambulancia. El parto se adelantaba. Era muy riesgoso. La llevé de la mano al hospital. En el camino, ella solo repetía: «Papá, si algo me pasa, cuídalo. Cuídalo como me cuidaste a mí. No digas eso. Vas a salir bien. Vas a salir bien». Y lo dije con firmeza. Pero por dentro me desarmaba. Horas después, nació. Un varón. Prematuro. Frágil. Hermoso. Clara quedó débil, pero estable. Lo primero que hizo al despertar fue preguntarme: «¿Y el bebé?» «Está vivo. Y se parece a vos». Lloró. Yo también. Pasamos semanas en el hospital, turnándonos para ver al pequeño en la incubadora. Cada vez que lo veía mover sus deditos, sentía que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Lo llamamos esperanza. Sí, aunque fuera niño. Porque eso fue lo que trajo a nuestra familia, una esperanza que ya creíamos perdida. Hoy, mientras te cuento esto, lo tengo en brazos. Clara está fuerte, recuperada, feliz. Martín y yo somos amigos. Mis nietos mayores me abrazan sin vergüenza. Y mi casa volvió a tener risas. Miro hacia atrás y me doy cuenta de algo. La bofetada de mi cumpleaños no fue el final. Fue el comienzo. De una caída, pero también de una reconstrucción. De una forma nueva de amar. Sin orgullo, sin máscaras. Y si estás escuchando esto y te peleaste con alguien que amas, no esperes a que sea tarde. Habla, escucha, abraza, porque la vida es corta. Pero el amor puede hacerlo eterno. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar este canal. Hasta luego.